Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenos días, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en Agroradio 103.0 de tu dial de FM. Hoy en Agroinformación hablaremos de la reforma laboral. Vamos a repasar las claves de la reforma laboral que facilitan el acuerdo entre patronal y sindicatos. Atrás quedan las discrepancias entre los agentes sociales, tanto en otras reformas como en los cambios en el sistema de pensiones o el alza del MSI o como esta negociación. Para llegar a este punto del camino, el Gobierno ha tenido que escuchar a las partes y combinar sus líneas rojas para consensuar unos aspectos claves que pongan de acuerdo a todos. Tras el visto bueno de la COE, solo falta el sí de los sindicatos para cerrar un acuerdo tripartito. Para hablar y analizar esta reforma laboral, tenemos al otro lado del teléfono a Inmaculada Soler, responsable del Departamento Jurídico de Coexpal. Buenos días, Inmaculada. Hola, buenos días. ¿Qué hay? En principio te quiero decir feliz año, eso es lo primero. Sí, igualmente. ¿Cómo afecta esta reforma laboral a los agricultores de Almería? Hombre, el impacto que va a tener tendremos que analizarlo después de la campaña, porque realmente todavía podemos hablar de teóricamente, pero a la hora de la verdad, hasta que no se aplique en su totalidad y no pase un tiempo en la gestión de la mano de obra, pues realmente no sabremos. Podemos teorizar y entendemos, a la vista de las novedades y de la nueva regulación, sobre todo los contratos, que va a tener un alto impacto en la empresa, en el empresario, en el agricultor almeriense. Piénsese que es una actividad que se ha cubierto básicamente con una parte, en teoría pequeña, de trabajadores de plantilla fija, o fijo discontinuo, y una serie de trabajadores eventuales o temporales que forman el grueso de la plantilla de trabajadores. Esto es lo normal en las empresas pequeñas, que son las que funcionan más en este sector. ¿Te refieres, entonces, Inma, perdona sí, que te interrumpa, Inma, ¿te refieres al contrato de obra y servicio que desaparece? Efectivamente, el contrato de obra y servicio es el contrato que la generalidad de los agricultores utilizaban para la campaña. ¿Por qué? Pues porque no tiene una fecha cierta, porque da cómodo para adaptarse a estas circunstancias. Yo contrato a un trabajador y no tengo que fijar desde el 1 de septiembre al 30 de junio. Yo lo contrato por lo que dure la campaña, desde el inicio hasta el final. Pero eso ya lo recogen los fijos discontinuos, quiero entender. Lo recogen los fijos discontinuos, cierto, pero claro, un agricultor se puede sobrecargar de trabajadores teniendo una plantilla completa de fijos discontinuos, porque claro, habrá épocas en que necesite más mano de obra, como puede ser en la recolección, en la plantación, en fechas punta, que de pronto viene una ola de calor, el cultivo se acelera y hay que recoger antes, pues a lo mejor con esa plantilla básica no tiene suficiente y tiene que contratar trabajadores temporales, mientras que habrá épocas más estables en las que no necesite una plantilla tan alta, que con 3 o 4 personas maneja su invernadero perfectamente. Lo que hace la reforma laboral es eliminar ese contrato temporal de hora o servicio. Es verdad que nos permite tener otro tipo de contratos temporales, como son para la sustitución de trabajadores y por circunstancias de la producción, pero nos va a obligar a que nuestros empresarios celebren por encima de todo el contrato fijo y continuo y excepcionalmente el contrato
eventual o temporal, con lo cual da un giro de 180 grados absolutamente al sistema que mantenían de contratación. ¿Qué supone esto al final? Pues mayor coste, porque si decide pues no seguir trabajando, no continuar con un trabajador temporal, tiene una indemnización de 12 días por año, mientras que un trabajador fijo de continuo supone una indemnización de 33 días por año, más del doble. Repercute al final en los costes de producción, que es un poco lo que los empresarios pues se quejan, porque al final todo, o ellos mantienen que todo lo va a repercutir en el coste de producción, que al final es lo que a ellos les interesa. Pero bueno, también tiene cosas buenas. No todo es negativo, y es cierto que los primeros borradores que yo he ido leyendo de la reforma laboral eran muchísimo más exigentes para las empresas, pedían un nivel de temporalidad máximo de un 15%, eso se ha eliminado, y también da más flexibilidad en el contrato fijo y continuo, para poder durante la campaña tener intervalos cíclicos. Es decir, el fijo y continuo puede estar X tiempo trabajando, luego se le da de baja, luego se le da de alta, son periodos de inactividad dentro de la propia campaña, que eso va a permitir también un poco más de flexibilidad al empresario. Hemos hablado con distintas partes de la cadena y una de las cosas en las cuales coincide la mayoría es que este acuerdo dota de mucha seguridad jurídica a ambas partes, que antes estaba un poco cojo. A ver, la seguridad jurídica no la da un tipo de contrato. La seguridad, un trabajador es bueno, y yo entiendo, yo no soy agricultor ni soy empresario, pero un trabajador que es bueno, el nombre que tú le pongas a su contrato no te va a hacer prescindir o trabajar más, o ser más fijo o menos fijo. Los empresarios necesitan mano de obra, y la mano de obra válida, normalmente, le ponga el nombre que tenga el contrato, se convierte en fija, porque son buenos trabajadores, porque se necesita, y es una necesidad reiterada en el tiempo, y van a contar con ellos. El trabajador que no es válido o que no cumple, da igual el nombre que tenga su contrato, si se tiene que prescindir de él porque el empresario no está contento, pues lo único que le va a suponer un mayor coste prescindir de ese trabajador. Pero realmente yo soy partidaria de que los contratos lo hacen las personas, o el ser fijo o ser eventual depende del trabajo y de la conexión entre el empresario y el trabajador. ¿Da más estabilidad? No lo sabemos. Yo entiendo, pues que a lo mejor el trabajador está más contento de que su contrato diga que es fijo y continuo, pero igualmente el empresario, eso no le garantiza que de por vida va a tener un trabajo en esa empresa. Seguirá manteniendo su trabajo si ambas partes están de acuerdo y funcionan bien. Inma, para terminar, ¿cómo valoras que después de casi 40 años todas las partes se han puesto de acuerdo? Siempre es positivo. Esto no pasaba, porque de verdad que es muy difícil a veces, posturas tan antagónicas, ser capaces de acercar y de firmar. Y a mí siempre me parece positivo todo lo que pueda acercarse a través de acuerdos. Y bueno, como he formado parte de la comisión negociadora del convenio manipulado, a un nivel muchísimo más inferior, como comprenderá, pero sí que hemos sufrido mucho pues lo que es una negociación a nivel Almería, no a nivel estatal, que no tiene nada que ver, pero más o menos ese mundillo se conoce, y de verdad que es un paso grandísimo haber sido capaz de alcanzar un acuerdo en estos temas tan delicados para ambas partes, desde el punto de vista del trabajador y el punto de vista del empresario. Unos necesitan, si es que son posturas antagónicas, pero bueno, al final el bien común es el mismo y el que hay que defender, y es pues el trabajo, la estructura y que las relaciones laborales funcionen. Perfecto. Inmaculada Soler, responsable del Departamento Jurídico de Coespal, te agradecemos que hayas hecho un alto en tus vacaciones para atender a los micrófonos de Agroradio. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andrei Musnoy, que te habla, José Antonio Escobosa. Volvemos en una hora. Has
Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.